en Radio La Clave 92.9. Tenemos un tema súper interesante que conversar, así que atención todos los runners, todos los que están listos y prestos a moverse en este 10 de diciembre. Se nos va el año ya. Estamos junto a Dani Haichelis, no sé si lo dije bien o mal. Haichelis, profesor y fisiólogo del ejercicio, miembro del Laboratorio de Ciencias del Ejercicio de la Clínica MEDS. Bienvenido. Muchas gracias, Matilda. Gracias por levantarte tempranito para acompañarnos. O quizás tú eres de los madrugadores, sí, ¿o no? Soy madrugador habitualmente y además tengo un hijo de 3 años y una de 1 año, así que no tengo alternativa. Por defecto. Por defecto amanezco todos los días temprano, así que... Me parece, bueno, me pasa más o menos lo mismo. Oye, es interesante lo que vamos a conversar porque tiene que ver con la importancia que tienen las pruebas del consumo de oxígeno. Algo que si por ahí hay runners que han estado como googleando en internet para aprender, para por ejemplo bajar planes de entrenamiento para algún maratón o algo así, se habrán encontrado con esta expresión que dice VO2 max. Sí. Cuéntanos, ¿qué significa el VO2 max? El consumo de oxígeno es la capacidad que tiene el cuerpo de utilizar el oxígeno para producir energía. Ajá. Y donde está buscando el máximo es la máxima cantidad de oxígeno que el cuerpo usa para producir energía. De todo el aire que uno respira, un porcentaje del oxígeno que entra es retenido en el cuerpo y utilizado en las células del músculo para producir energía. Y lo que nosotros valoramos es esa capacidad, digamos, cuánto es efectivamente la energía que produce por la vía aeróbica. La gracia de este dato en términos funcionales es que la energía aeróbica, la energía que viene de este proceso bioquímico, no tiende a producir fatiga o produce una fatiga muy tardía, lo que permite efectivamente correr grandes distancias. ¿Ya? Cuando uno tiene una baja capacidad aeróbica, echa mano de las vías anaeróbicas, digamos, las que no requieren oxígeno, y a raíz de eso la fatiga es más temprana. ¿Y cuáles son las vías anaeróbicas? Son dos, la vía de la fosfocreatina o de los fosfágenos, ¿ya? Y la destrucción del azúcar a través del cine de oxígeno, la vía de la glicólisis anaeróbica. ¿Ya? Que son las dos vías que se utilizan en el remate. Es fácil entenderla porque cuando uno entra en estas vías empieza la sensación de la falta de aire, la disnea que se denomina, ¿cierto? Y eso uno cuando remata, ¿cierto? En los últimos 2-3 cuadras que uno se sienta así con la energía a poder mejorar el tiempo, y ahí uno cambió de vía, dejó de ser aeróbico, que es lo que hizo gran parte de esta carrera de fondo, y se convirtió en una parte anaeróbica de la prueba. Todas las pruebas combinan. El tema es cuál es la que predomina a lo largo de la prueba deportiva. Perfecto. Oye, es interesante porque también me imagino que hay una posibilidad de poder mejorarlo, pero antes de eso me gustaría saber, esto es medio genético, ¿no? Porque igual me imagino que hay los atletas que son súper, prodigiosos, capos, que logran récords increíbles. No creo que sean personas necesariamente iguales en ese aspecto a otras que no logran esos resultados. Claro, o sea, a ver, ¿es entrenable? La respuesta es sí. El rango de entrenabilidad, cuando partimos de ningún trabajo previo, hablamos del 20 al 30%. Con un trabajo previo existente podemos hablar de un 10% de mejora. Ya. Lo que quiere decir, para poder entenderlo en números concretos, un maratonista elite tiene un valor de 80 ml kilogramo minuto, o sea, llega un valor de 80. Ya, la unidad entonces es ml de oxígeno por kilo de peso corporal por minuto de ejercicio. ml kilogramo por kilo minuto. Por minuto de ejercicio. Exactamente, esa es la unidad. Perfecto. Pero en términos numéricos eso es un 80. Un 80, ya. Entonces, ese es un elite. Ese es un elite. Es que compite. Exacto. Ese son 2 horas 20, 2 horas 15, 2 horas 5. En maratón. En 42, 196. ¿En hombres o mujeres? En varones. Hombres, sí, porque la mujer es difícil que logren ese tiempo también. Claro, pero las damas elite, digamos, equivalentes, para poder hacer la comparación, andan del orden de los 70 o sea, están un poco más bajo, pero no es un valor muy, muy inferior. Ya. Más o menos uno podría pensar en un castigo de un 10% en términos de la comparación dama-varón. Ya, ok. Ya. ¿Y el resto de los mortales? Y el resto de los mortales, el resto de los corredores mortales. En términos de salud, se considera que un sujeto sano estándar tiene un consumo cercano a 50 ml. ¿Tan poquito? Lo que quiere decir que la mejora es de 50 a un 30% a 65. Claro. Para el común de los mortales, los 80 son inalcanzables, no importa cuánto entrenemos. Sí, claro. Porque, de hecho, un deportista de elite nace. Lo que hacen los procesos de entrenamiento es permitir que explote todo el potencial que venía. Pero la estructura genética viene dada y eso ahí uno no tiene mucho que hacer. Claro. ¿Ya? Y una persona, por ejemplo, que fuma o que ha dejado de fumar, ¿cómo influye eso? ¿Eso disminuye la capacidad de intercambio gaseoso a nivel del pulmón, por lo cual, aunque el músculo sea capaz de usar mucho oxígeno, no le llega mucho oxígeno.
Esto es literalmente como si tú agarraras el auto y tuvieras un motor 10.000 centímetros cúbicos, pero le pones un estanque de benzina de 20 litros. Ya. Vaya a llegar a la esquina porque te gastes sin benzina. Entonces el problema ahí no está dado por la capacidad del músculo, no va a afectar al muscularmente, pero sí a nivel ventilatorio. Claro. Entonces, donde el pulmón se ve dañado, la capacidad de meter oxígeno a la sangre para que el oxígeno llegue al músculo, eso está disminuido. Por ende el músculo quiere más, pero no lo tiene. Y al no tener oxígeno, se pasa a las vías independientes del oxígeno, que generan fatiga. Wow. Fatiga temprana, ¿no? Toda genera fatiga a largo plazo. El tema es que las vías aeróbicas generan una fatiga mucho más larga. Ya. Ahora, ¿para qué nos sirve? Porque tú decías, claro, para que uno tenga más resistencia, pero ¿para qué más sirve aumentar la capacidad máxima de absorción de oxígeno? Aumentar la capacidad máxima de absorción de oxígeno tiene dos lineamientos. Uno tiene que ver con la capacidad de producir energía y por ende trabajo mecánico, ejercicio, carrera, tiempo. Y otro, cuando ya está un poco más disminuido, un indicador de salud. O sea, también se puede indicar como indicador de salud. Eso 50 que nombré es lo esperable. Yeah. Cuando uno evalúa y se encuentra con sujetos que tienen 38, 36 como valor máximo, tenemos un problema de salud asociado a pérdida de masa muscular, disfunciones ventilatorias. Ay, chuta. O sea, ¿y esa gente puede respirar normal? Porque me suena como en la condición estándar, sí, caminan. Pero al cuarto piso ya no pueden seguir subiendo escaleras. No hablo de correr una escalera, hablo de subir 4 pisos por escalera. Pero para eso igual es común. Es que es el problema. Estamos está pasando en Chile. Estamos en un país sedentario. Claro. Y el sedentarismo nos pasa la cuenta. O sea, hay mucha gente que no es capaz de subir las escaleras del metro y tiene que tomar el ascensor porque no les da. Sí, absolutamente. O sea, eso pasa en Chile. Y esa gente que tiene una condicionante de salud disminuida, o sea, efectivamente ellos tienen un problema de salud que sea común o masivo, no quiere decir que sea sano o correcto. Claro. Es lo que nos estamos encontrando. Así que efectivamente eso es un problema. Entonces, desde la perspectiva, tiene estas dos líneas, un valor mínimo concerniente a la salud. De ese valor mínimo hacia arriba ya podemos pensar en mejorar rendimiento deportivo. Y desde esta perspectiva, la ventaja de tener el consumo es que el valor del consumo determina la intencionalidad del programa de entrenamiento. Ya, eso es súper importante porque no solamente se trata como de una especie como de mejora sustantiva de la salud y del rendimiento, sino que cómo vamos a plantear el entrenamiento de aquí a una fecha próxima. Y si pensamos en la mayoría de los runners chilenos, yo creo que buena parte de ellos se están programando para el Maratón de Santiago, que es en abril. Claro. Estamos a 4 meses, un poco menos incluso. Un ciclo. Es el 2 de abril. Podemos hacer un ciclo de mejora y luego ya empezamos a hacer... ¿Se puede mejorar de aquí hasta abril o no? Más o menos en 3 meses uno puede esperar alguna mejora. Hay que entender que a medida que uno va entrenando, los saltos de mejoría son cada vez más pequeños. Ya. Efectivamente, si yo nunca he hecho nada y empiezo a entrenar, mi mejora va a ser significativa. Cuando vuelva a hacer un segundo ciclo, mi mejora va a ser un poco más pequeña y así sucesivamente hasta que llegue a mi techo biológico, ¿cierto? Y de ahí, aunque, o sea, un ejemplo, cambiándolo, Mekele y estos sujetos no han corrido la maratón en 2 horas 00 porque no da. Y ellos entrenan todos los días. Sacan la... Exactamente, llega un punto en que uno llega al tope. Claro. Ahora, la gracia de este proceso de tener el consumo de oxígeno es que te dice ya, si mi consumo es el adecuado, entonces yo no debo seguir buscando aumentar mi base aeróbica, sino que lo que debo aumentar es la velocidad de trabajo. Y ahí entiendo que mi estructura de trabajo, mis tiempos de carrera o mis intensidades de carrera durante los entrenamientos debo modificarlo para lograr esta otra adaptación funcional que tiene que ver con no aumentar el tamaño del motor, sino que mejorar la caja de cambio del auto. Si queremos entenderlo de alguna manera operativa. Oye, súper interesante. Vamos a dejar que procesen todo esto que hemos hablado ahora por un segundo. Vamos a escuchar una canción para luego hablar concretamente de qué hay que hacer para poder, en el fondo, deducir cuál es el VO Max 2 de cada uno, la capacidad máxima de absorción de oxígeno y cómo poder hacer para mejorar. Los que están pensando en un maratón, cómo entrenar, qué hay que hacer, qué hay que medir, qué hay que saber antes de plantearse un entrenamiento, a la vuelta de A Sky Full of Stars con Coldplay, que suena aquí en el 929K de Radio La Clave.